El pasaje de hoy es San Marcos 6, versículos 7 al 13. Leamos juntos. Después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. El sermón de hoy trata sobre el evento del viaje misionero, en el que Jesús, después de dejar Nazaret y recorrer Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, envió a sus 12 discípulos cuando llegó el momento. Hasta entonces, los discípulos habían escuchado las palabras de Jesús a su lado y recibido sus enseñanzas, y habían visto de cerca los asombrosos milagros y sanidades que realizaba. Los discípulos eran personas que siempre estaban al lado de Jesús. La razón por la que Jesús llamó a los discípulos y los mantuvo cerca fue para entrenarlos. Él deseaba que, a través de los discípulos entrenados y maduros, la obra del reino de Dios que él estaba llevando a cabo, continuara y se expandiera aún más. Por eso Jesús enseñaba y criaba a sus discípulos de cerca. Luego, cuando consideró que habían crecido lo suficiente, los envió a la práctica. Porque solo en la práctica real podrían crecer más. Ese es el comienzo del pasaje de hoy. Leamos juntos el versículo 7 del pasaje de hoy. Después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Jesús no envía a los discípulos solos. Los envía en parejas, de dos en dos. Aquí nos damos cuenta una vez más de la importancia de la comunidad para cumplir la misión del discípulo, la misión del cristiano. Hay un conocido proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Este proverbio contiene muy bien el principio del reino de Dios. De la misma manera, Dios no nos ha dejado caminar solos en el camino de la fe, sino que nos ha reunido en una comunidad llamada Iglesia. Hay una razón clara para ello. Desde el principio, Jesús nos hizo caminar el sendero de la fe, a través de esta comunidad, la Iglesia. La razón es que vivir como luz en un mundo oscuro, vivir con los valores del reino de Dios, sin seguir la corriente del mundo, y vivir como personas del Evangelio, en un mundo que se siente incómodo con él, es algo que rápidamente nos agota si lo hacemos solos. Pero cuando, dentro de la comunidad de la Iglesia, nos animamos unos a otros con amor y oración diciendo: no eres el único que va por ese camino, y caminamos tomados de la mano formando un solo cuerpo en Cristo Jesús, podemos completar esta carrera de la fe hasta el final. A veces, si alguien cae, lo levantamos. Si alguien está luchando, lo restauramos con amor y aliento, caminando juntos por este camino de fe. Por lo tanto, para recorrer este estrecho camino de la fe hasta el final, no debemos ir solos, sino juntos. Por eso Jesús no envió a sus discípulos solos a la obra del Evangelio, sino de dos en dos, como una comunidad. A continuación, Jesús también les dice qué deben llevar consigo. Leamos juntos los versículos 8 y 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Amén. Mientras meditaba en estas palabras, me imaginé las expresiones de los discípulos cuando Jesús les dijo esto. Seguramente sus ojos se abrieron de par en par mientras decían: ¿qué? De hecho, cuando hacemos un viaje, aunque sea corto, empacamos todo tipo de cosas en una maleta. Pero ahora Jesús les dice a los discípulos que se embarcan en un viaje misionero de duración incierta, que no lleven nada más que un bastón. Les dice que vistan solo la ropa que llevan puesta, que no lleven dinero ni comida.
A través de estas palabras, que pueden parecer bastante extremas, Jesús está entrenando a sus discípulos para que dependan completamente de la provisión y el cuidado de Dios. Para ser más específicos, Jesús les está diciendo: vuestras vidas no os pertenecen, sino que son de Dios. Por lo tanto, Dios se hará responsable. Debéis experimentar esta verdad en vuestras vidas. Él les está enseñando a partir con la convicción de que tú no eres responsable de tu vida. Como perteneces a Dios, Él se encarga de tu vida. Porque ciertamente hay una gracia y un poder de Dios que solo se pueden experimentar a través de la obediencia. Hay un conocido himno llamado La hierba se seca. Es un himno que comienza con la letra: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En la letra de este himno, hay una frase con la que me identifico mucho. Es la frase: quien obedece la palabra del Señor verá su poder. En otras palabras, el poder de Dios solo puede ser experimentado plenamente por aquellos que obedecen y actúan según su palabra. Todos ustedes, hermanos y hermanas, deben tener tales experiencias. Aunque mi corazón y mis sentimientos se resistan y duden, aunque sea diferente a la lógica del mundo, porque es la palabra de Dios, porque Dios lo ha dicho, cuando obedecemos con fe y los ojos cerrados, los cristianos experimentamos el poder y la gracia de Dios obrando en nuestros corazones y vidas. Hay una gracia y un poder de Dios que solo podemos experimentar cuando obedecemos su palabra. Eso es lo que Jesús está diciendo ahora. Está diciendo que el discípulo que vive dependiendo completamente de Dios experimentará verdaderamente el cuidado y la provisión del Padre Celestial. Por eso, a través del pasaje de hoy, Jesús nos pregunta claramente: ¿vives confiando en tu propia fuerza y habilidad, o vives confiando sinceramente en Dios Padre? ¿De quién o de qué crees que depende realmente tu vida? A esta pregunta de Jesús, espero que todos podamos confesar con fe: Señor, vivo dependiendo únicamente de tu gracia. En el siguiente versículo, el 11, Jesús les dice qué hacer cuando son rechazados al predicar el Evangelio. Leamos juntos el versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Amén. Aquí, la expresión, sacudir el polvo de vuestros pies, significa: he cumplido con mi responsabilidad. A través de estas palabras, nos damos cuenta de que la fe está completamente en el dominio de Dios. No importa lo que digamos o hagamos, nunca podremos crear la fe en alguien. Aunque evangelicemos y prediquemos el Evangelio, nuestras palabras y acciones nunca pueden producir fe en otra persona. La fe surge cuando Dios, el Espíritu Santo, obra en el alma de una persona, usando nuestras palabras y acciones como herramientas. La fe es un don de Dios. Por eso, a través del pasaje de hoy, Jesús está diciendo: cuando evangelices, haz tu parte, y luego déjale el resto a Dios. Por eso, cuando evangelizamos, conocemos el peso y el valor de una sola alma. Cuando pensamos que Jesús, el Hijo de Dios, murió por una sola alma, no hay alma sin valor en el mundo. Cada alma es más preciosa que el mundo entero, tan valiosa como la vida de Jesús. Nosotros evangelizamos porque sabemos esto, y al hacerlo, debemos poner todo nuestro corazón, nuestra sinceridad y nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, al evangelizar, debemos recordar que, en última instancia, toda esta obra está en el dominio de Dios, y debemos ser capaces de confiársela a Él. Al evangelizar, debemos confiar en que toda decisión y todo resultado dependen de Dios. A veces, puede ser diferente de nuestros pensamientos, planes y tiempos. Podemos pensar: si evangelizo de esta manera, si hablo de Jesús, me gustaría que Dios obrara así, pero a veces, Dios puede obrar de manera diferente a nuestros pensamientos y cronogramas. Pero incluso en esos momentos, mientras recordamos que la fe es dominio de Dios, la salvación es dominio de Dios, necesitamos confiar en Él diciendo: Dios, he hecho mi parte. Ahora, por favor, obra. Te lo encomiendo a ti. Cuando los discípulos actuaron como una comunidad, dependieron completamente de Dios y se lo encomendaron todo, ¿qué sucedió?
Leamos juntos los versículos 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. Así, a través de los discípulos que trabajaron juntos, confiaron en Dios y se lo encomendaron todo, la obra del reino de Dios se manifestó. A través de los discípulos, el poder y la gracia de Dios fluyeron. A través de los discípulos, la misma obra que Jesús había hecho continuó. Queridos hermanos y hermanas, a través del pasaje de hoy, Dios nos da enseñanzas importantes sobre cómo podemos cumplir bien nuestra vida de discípulos, nuestra misión como discípulos, en el lugar donde a cada uno nos ha tocado vivir. No podemos completar este camino de fe, esta misión de discípulos, este camino estrecho, por nosotros mismos. Por eso Jesús nos ha reunido en la preciosa comunidad de fe llamada Iglesia. En esta preciosa comunidad que el Señor nos ha permitido, ruego en el nombre del Señor que, mientras miramos juntos hacia nuestra patria celestial, recordemos que somos personas que viven juntas como discípulos, personas que viven como luz contra la corriente del mundo, y que nos animemos mutuamente con amor y oración para cumplir bien la misión que el Señor nos ha encomendado. Y nosotros, como discípulos, debemos recordar que nuestra vida no depende de nosotros, sino de Dios. Debemos recordar que nuestra vida es posesión de Dios. En Jesús, nos hemos convertido en un pueblo que es posesión de Dios. Y Dios se responsabiliza y cuida de su pueblo. Así como Él dijo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios se hace responsable de su pueblo. Si creemos sinceramente en esta verdad, podemos ser libres de nuestras posesiones. Por lo tanto, como discípulos de Jesús, ruego en el nombre del Señor, que Dios nos conceda una fe grande y preciosa, para no apegarnos a las cosas del mundo, a nuestras posesiones, sino para confiar en el cuidado y la provisión de Dios, abriendo nuestras manos apretadas para dejar fluir lo nuestro según la voluntad del Señor. Finalmente, la fe es el dominio de Dios. Ruego en el nombre del Señor que con la libertad y la audacia que provienen de confiar en la obra de Dios y encomendársela a Él, puedan caminar hoy con el Señor como personas del Evangelio que predican en el lugar donde se encuentran.